En la última lección que aprendimos para las series básicas de Fourier necesitamos los siguientes tres problemas de valores propios. En la última lección, resolvió un problema de valores propios en forma de 4.1. En esta lección resolveremos un problema de valores propios en forma de 4.2. Recordar el número lambda es un valor propio si, y solo si existe una solución distinta de 0 para el problema dado esa lambda específica. Una solución distinta de 0 se llama una función propia correspondiente. En esta lección, calcula los valores propios y las funciones propias de x doble primo más lambda x es igual a 0 con x primo de 0 es igual a 0, y x primo de pi es igual a 0. Una vez más, tenemos que gestionar la casos lambda mayor que 0, lambda es igual a 0 y lambda menos de 0 por separado. Primero supongamos que lambda es mayor que 0. A continuación, la solución general a x double prime más lambda x igual a 0 es x igual a un coseno de raíz cuadrada lambda t más b seno raíz cuadrada lambda p, y esto se debe a que la ecuación característica correspondiente r al cuadrado más lambda es igual a 0, donde también lambda es mayor que 0 y, por lo tanto, la ecuación característica tiene dos soluciones complejas, más o menos y raíz cuadrada de lambda. Es por eso que en general la solución está en la forma dada. Y porque tenemos x' de 0 es igual a 0, y x' de pi es igual a 0, ahora necesitamos encontrar x', que es derivado de x con respecto a la t que se muestra aquí. Tenga en cuenta que esto requiere la regla de la cadena. Y ahora usamos una condición. X' de 0 es igual a 0, lo que implica que b es igual a 0. He mostrado esta obra en azul a la derecha. Dado que x' de 0 es igual a 0, sustituimos 0 por t en x' y lo igualamos a 0. Esto nos da una negativa lambda cuadrada seno 0 más b raíz cuadrada lambda el coseno 0 es igual a 0. Sabemos que el seno de 0 es 0, y el coseno 0 es 1 que indica que la ecuación solo es verdadera cuando b es igual a 0. Por lo tanto, si b es igual a 0, ahora conocemos x' es igual a menos a raíz cuadrada lambda seno raíz cuadrada lambda t. También sabemos que x es igual a coseno de la raíz cuadrada de lambda p, y ahora usando la condición x' de pi igual a 0. Sustituimos pi por t en x' y lo igualamos a 0. De nuevo, usando la ecuación x' es igual a menos a raíz cuadrada del seno lambda raíz cuadrada lambda t, tenemos menos raíz cuadrada lambda seno de raíz cuadrada lambda pi igual a 0. A no puede ser 0 si lambda es un valor propio y, por lo tanto, la ecuación es verdadera cuando el seno cuadrado la raíz lambda pi es 0, y esto solo ocurre cuando entrada raíz cuadrada lambda pi es un múltiplo de pi, y por lo tanto cuadrado. La raíz lambda debe ser igual a k, para un entero positivo k. Así que la raíz cuadrada de lambda es igual a k, y lambda es igual a k al cuadrado, de ahí los valores propios positivos. Son lambda iguales a k al cuadrado para todos los números enteros k mayores. Igual o superior a 1, y las funciones propias correspondientes se pueden tomar como x igual al coseno kt. Recordemos que sabemos que x es igual a una raíz cuadrada de coseno lambda t, y dado que la raíz cuadrada de lambda es igual a k, tenemos que x es igual a coseno kt. Si dejamos que a sea igual a 1, tener x igual al coseno kt. Y ahora suponemos que lambda es igual a 0. En este caso, la ecuación se convierte en x' es igual a 0 y, por lo tanto, la solución general es una función lineal x igual a más b. Observe el segundo, la derivada es igual a 0, lo que satisface la ecuación diferencial. A partir de aquí, x' es igual a usando la condición x' de 0 es igual a 0. Bueno, si x' es igual a y x' de 0 es igual a 0, ahora sabemos que a debe ser igual a 0. Y si a es igual a 0, entonces tenemos la ecuación x es igual a b. Observe la condición x' de pi es igual a 0. No nos da ninguna información nueva, y aún así implica que a es igual a 0. Ahora sabemos que b puede ser cualquier número real. Así que lambda igual a 0 es un valor propio y x igual a 1 es un función propia correspondiente. De nuevo, cuando lambda es igual a 0, lambda es un valor propio y x igual a b esa función propia correspondiente. Donde b es cualquier número real, dejaremos que b sea igual a 1, y usaremos la función x igual a 1 como función propia correspondiente. Y ahora consideramos que lambda es menor que 0. En este caso, la solución general tiene la forma de x igual a un coseno hiperbólico de raíz cuadrada negativa lambda t más b seno hiperbólico de raíz cuadrada negativa lambda t. Esta es una solución general porque la correspondiente ecuación característica cuando lambda es menor que 0 es r al cuadrado menos lambda es igual a 0, o las raíces r plus o menos la raíz cuadrada de lambda. Recordemos, en general, cuando la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas, por ejemplo, esta ecuación aquí, donde las raíces son más o menos k, podemos escribir la solución general en la forma b, y igual a c1 elevado a kx más c12 a kx negativo. Pero si utilizamos las definiciones
de coseno hiperbólico y seno hiperbólico, podemos también expresar una solución general en la forma mostrada aquí, y es igual al coseno hiperbólico de 1kx más el seno hiperbólico de 2kx. Esto explica por qué nuestra solución general incluye las funciones trigonométricas hiperbólicas y, a continuación, utilizamos el cuadrado raíz negativa de lambda porque si lambda es menor que 0 y multiplicamos ambos lados por -1, esto equivale a que lambda negativa sea mayor que 0. El siguiente paso es encontrar el número primo x, que requiere la regla de la cadena. Y luego usando la condición x' de 0 es igual a 0. Sustituimos 0 por t en x' y lo igualamos a 0, que he mostrado aquí en azul. El seno hiperbólico 0 es 0. El coseno hiperbólico 0 es 1. Y, por lo tanto, la ecuación solo es cierto cuando b es igual a 0. Por lo tanto, si b es igual a 0, ahora sabemos que x' es igual a 1 raíz cuadrada menos lambda, seno hiperbólico del cuadrado raíz negativa lambda t. Uso de la condición x' de pi es igual a 0, sustituimos pi por t y establece x' igual a 0. Esto nos da una raíz cuadrada seno hiperbólico lambda negativo de raíz cuadrada negativa lambda pi es igual a 0. Recuerde que el seno hiperbólico solo es 0 cuando la entrada es 0. Y porque estamos considerando lambda inferior a 0, la entrada en el hiperbólico la función seno no es 0, lo que implica que a es igual a 0. Entonces, debido a que tanto a como b son iguales a 0, no tenemos una solución distinta de 0 que indique cuando lambda es menor que 0, la única solución es que x es igual a 0 y no hay valores propios negativos. Vamos a resumir nuestros hallazgos. Los valores propios y las funciones propias correspondientes son lambda sub k igual a k al cuadrado con una función propia, x sub k es igual al coseno kt para todos los números enteros k mayores igual o superior a 1. Y hay otro valor propio lambda sub 0 es igual a 0 con una función propia x bajo 0 es igual a 1. Espero que esto le haya resultado útil.